Hare Krishna, nos encontramos en el espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy es día domingo y tenemos siempre una clase especial. Y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Marisha, que ya es miembro del comité del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, también es historiadora, y ella se ha documentado y nos va a hablar acerca de Srinivasa Acharya y su excepcional familia en el día de hoy. Y le damos las gracias por el tiempo que se toma tanto en prepararse, pues lo que nos va a contar, como luego en darnos la clase, su tiempo. Muchísimas gracias, Marisha. Haribol, buen día a todos. Buen Muchísimas día. gracias, Nitiangi, por este espacio y por hacerme estudiar. Gracias, gracias. Vamos a empezar primero con la invocación al señor Chaitanya, que dice así. Shaya Shaya Sri Chaitanya Shaya Nityananda Shaya Advaita Chandra Shaya Gaura Bhakta Vrinda Shaya Shaya Sri Chaitanya Shaya Nityananda Shaya Advaita Chandra Shaya Gaura Bhakta Vrinda Shaya Shaya Sri Chaitanya Shaya Nityananda Shaya Advaita Chandra Shaya Gaura Bhakta Vrinda. Le ofrecemos todas nuestras respetuosas reverencias al señor Chaitanya y a todos sus asociados para que esta clase sea de su beneplácito. Bien, ahí está. Voy a compartir pantalla. Bien, hoy vamos a trabajar Srinivasa Acharya y su excepcional familia, porque fue toda una familia de Goswamis y Goswaminis. En el caso de su hija y una de sus esposas, en realidad. Bien, las fuentes que utilicé para esta clase son una clase de su santidad Indradyumna Swami y de su gracia Chaturat Madas, a quien tengo que agradecer profundamente porque todo el material que me dio sobre las Goswaminis, no hay casi material, van a ver que hay muy poco material sobre ellas, hay unas líneas nomás que sus discípulos escriben sobre ellas. No hay ni siquiera imágenes, no hubo forma, no hay ni una sola imagen de ninguna de estas Goswaminis, lo cual es una pena. Así que es más, solamente hay un Puspa Samadhi de Gemalata o Gemlata, que es la hija de Srinivasa Acharya, que está junto a su padre, que les traje esa imagen porque no tengo más imágenes para compartir. Los libros que usé como fuente, el Bhakti Ratnakara, en este libro van a encontrar en los primeros 3 capítulos, desde el 2 al 3 exactamente, con muchísimo detalle, no solamente el nacimiento de Srinivasacharya, sino también la vida de su padre, Chaitanya Das. Así que son muy, muy interesantes. El Prema Vilas y el Sri Karnananda. Bien. Tienen muchísimos detalles, pero bueno, por una cuestión de extensión no me puedo dedicar con mucho lujo de detalles a todo. Bueno, acá tienen en pantalla a Srinivasa Acharya, quien nació en Chakandi en 1530. Sus padres eran devotos muy, muy queridos por el señor Chaitanya. Su padre fue conocido como Chaitanya Das, tenía otro nombre, y en este libro que les decía, en el Bhakti Ratnakara, cuenta toda la historia del pasaje del nombre previo al nombre del Chaitanya Das, que es súper interesante, pero súper larga, por eso los invito a que lo lean ahí, porque no nos va a dar el tiempo hoy para trabajarlo. Y Lakshmi Priya. Se lo recuerda principalmente como el ilustre discípulo de Gopal Bhatta Goswami, que también se acuerdan que fue uno de los Goswamis que ya trabajamos con anterioridad. Y su maestro instructor, o sea, el que le da todos sus estudios del Srimad Bhagavatam y todo su conocimiento, es Shiva Goswami. Imagínense tenerlo a Shiva Goswami de profesor particular, un lujo. Sus logros incluyen la entrega de los escritos de los Goswamis de Vrindavan a Bengala. Esto vamos a ver que no es así nomás, porque él sufre un robo, que ya les voy a contar después bien ese pasatiempo,
roban todos los libros que él tenía a cargo, tenía a su cuidado, y logra luego convertir a este rey Birhambir al Vaishnavismo, y eso va a generar todo un cambio en su vida. Él da origen al estilo Manohar Joy del Kirtana. Vamos a ver que es un músico eximio. Y en Kenturi, en Bengala, coorganizó el primer festival de Gaura Purnima, del cual ya hablamos cuando trabajamos a Narottam Thakur y a Shanava Ishvari, que fueron, Shanava Ishvari es como la cabeza de este Gaura Purnima, porque fue quien lo ideó, y Narottam y Srinivasa Acharya fueron como los ejecutores o los que se encargaron de hacer todas las cuestiones. Por supuesto que con Shyamanandana y miles de otros devotos, porque fue un evento impresionante. Bien, si tienen preguntas o alguna duda, me dicen. Mira, sí, con respecto al señor Chaitanya, o sea, ¿por qué esta fecha que has puesto aquí, esto que es del calendario cristiano o es Sí, 1530. Sí, o sea, como del que el señor Chaitanya todavía estaba en el planeta en estaba este vivo. momento? Sí, estaba en este planeta. Sí. Vamos a ver que, ¿se acuerdan que cuando trabajamos la vida de Narottam, el señor Chaitanya había predicho su nacimiento? En el caso de Srinivasa Acharya pasa algo muy parecido. Estando en Puri, el señor Chaitanya la cita a Bhumi, que es la personificación de la Tierra, del planeta Tierra, y le dice que necesita que ella le dé a una pareja específica, que es Chaitanya Das y Lakshmi Priya, cuando vengan a ver al señor Jagannath, le den toda la misericordia y todo el amor por el servicio devocional que él le está dando. Bhumi acepta este encargo del señor Chaitanya, y el señor Chaitanya inmediatamente escribe una carta al señor Nityananda explicándole que van a hacer un Vaishnava muy importante de una pareja que el hombre se llamaba Chaitanya Das y la esposa era Lakshmi Priya. A todo esto ni siquiera estaba concebido Srinivasacharya, o sea, nadie sabía de este niño todavía porque ni siquiera estaba en el vientre de su madre, para que vean cómo estaba ya el señor Chaitanya preparando el terreno para su llegada. Automáticamente le escribe esta carta explicándole que viene esta personalidad que va a distribuir todos los libros que Rupa y Sanatana están escribiendo. Esto está con muchísimo detalle en el Prema Vilas, y hay un pasatiempo súper interesante porque el matrimonio de golpe empieza a sentir la necesidad de tener un hijo, entonces se van en procesión a Jagannath Puri para pedirle al señor Jagannath que le dé esta bendición de tener un hijo. Y se lo encuentran al señor Chaitanya, y el señor Chaitanya les dice que van a tener un hijo que se va a llamar Srinivasacharya, Srinivasa en realidad, y que ya está todo dispuesto, que él tenía una misión muy importante que cumplir, y que dice, se las leo textual: a través de Rupa y Sanatana voy a manifestar el Bhakti Sastri, pero a través de Srinivasa lo voy a distribuir. Y les pide a esta pareja que vuelvan a su lugar de origen. En ese mismo día, después de haber estado con Lakshmi Priya y Chaitanya Das, se le aparece en sueños a Sanatana Goswami y le dice que va a ir un brahmachari en unos años a Vrindavan, y que él se va a encargar de hacer la distribución de todos los libros que Rupa y Sanatana estaban escribiendo. El mismo sueño, en esa misma noche, se le aparece a Rupa Goswami contándole exactamente lo mismo, que van dentro de unos años a aparecer un brahmachari. Todo esto, vuelvo a insistir, no estaba en el vientre materno todavía Srinivasa Acharya. O sea, imagínense cómo estaba preparando el señor Chaitanya Mahaprabhu el terreno para el nacimiento
de esta gran personalidad. Bueno, esto, como les decía, en el libro de Prema Vilas está contado con muchísimo detalle, todos los puntos sobre el nacimiento tan auspicioso de, gran devoto, ¿no es cierto? Él se colocó, cuentan que después de tener estos encuentros, se colocó frente al señor Jagannatha y empezó a gritar Srinivas, 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 y a danzar el señor Chaitanya Mahaprabhu y llorar en éxtasis, llamando a Srinivasacharya. Bien, nace este niño, según todo lo predicho por el señor Chaitanya, en el Bhakti Ratnakara se cuenta que incluso nació con cualidades astrológicas muy importantes, y cuentan todos los detalles de toda esa cuestión. Y cuando llega la edad de empezar su educación, esto es súper interesante, sobre todo Nityangi, porque la conversación que tuvimos hace unos días, escucha esto, dice, los padres empiezan a insistir que el niño tiene que empezar su educación como todo niño. O sea, como padre, yo me planteo de que lo primero que uno quiere es que los hijos sean educados, que vayan al colegio, que aprendan a leer y escribir, etcétera, etcétera. La noche antes de empezar el colegio, reciben en sueños a la semidiosa Sarasvati. La semidiosa Sarasvati es la encargada de lo que es el conocimiento, las artes, o sea, todo lo que es, cuando uno quiere conocer hay que pedirle las bendiciones también a ella, a Sarasvati, a esta semidiosa. Se le apareció en el sueño y le dijo, les leo lo textual, Srinivas, un día vas a ir a Brindavan, por la gracia del señor Chaitanya, vas a estar impulsando la distribución de los libros trascendentales relativos a los pasatiempos del Señor. No es necesario que tomes educación de nadie ahora. Yo te daré todo el conocimiento que necesites. Solo recuerda cantar los santos nombres de Radha y Krishna. Al otro día el niño se despierta, el niño Srinivas se despierta, recuerda este sueño y decide no tomar educación, no ir a la escuela, y les explica a los padres por qué. Y así, los padres al principio estaban como muy sorprendidos, pero empezaron a probar a su hijo y empezó a dominar las artes, por ejemplo, la música, la oratoria, el sánscrito, con muchísima rapidez, en un tiempo récord y a un gran nivel. O sea, que realmente lo que le había dicho la semidiosa Sarasvati se estaba cumpliendo en él. Él decía que Sarasvati le dijo, tú solo canta, que todo vendrá a ti. Tú solo canta los santos nombres, que todo vendrá a ti. Pero para su educación espiritual, sus padres, sobre todo Chaitanya Das, lo mandó a estudiar con un asociado del señor Chaitanya que se llama Narahari Shakar. Y Narahari Shakar, después de un tiempo, lo manda a tomar darshan con el señor Chaitanya. Por supuesto que ustedes piensen que hacer estos movimientos, estos viajes, no eran cosa de un día para el otro. O sea, todo era caminando porque no había ni avión, no había tren, no había coche, no había nada. Entonces era todo a pie y demoraba muchísimo tiempo. Y hacer los preparativos de los viajes también demoraba mucho tiempo. Lamentablemente, cuando el señor Chaitanya llega al lugar de destino, ya el señor Chaitanya Mahaprabhu había dejado el cuerpo. La angustia, el sentimiento de separación que empieza a sentir el señor Chaitanya es terrible. Y les leo lo que cuenta el Prema Vilas. ¿El señor Chaitanya o Srinivas? No, perdón. Srinivas tiene una sensación de angustia porque no alcanzó a verlo. Gracias por corregirme.
no alcanzó a verlo el señor Chaitanya. Pero el Prema Vilas describe esto, que él dice, qué desafortunado soy. No puedo ver al señor Chaitanya, no lo pude ver. No alcancé a ver los pies de loto del señor Nityananda. Tampoco la forma de Advaita Acharya ni de Ramananda Roy. No puedo formar parte del movimiento del Sankirtan con estos grandes devotos. Oh, mi vida es simplemente miserable. Mientras él se estaba lamentando de esta manera, empezó a escuchar a Akashvani, que es como una voz celestial, y esa voz le dijo, Srinivas, ¿por qué estás pensando de esa manera? Por el arreglo divino del señor Chaitanya Mahaprabhu, estás destinado a derramar en el universo el amor devocional. Rupa y Sanatana están escribiendo libros en Brindavan. Tú tienes que ir para ahí. Por supuesto, empezó los preparativos para ir para Brindavan, siguiendo esta orden, y obviamente que los preparativos, llevaba 3 meses caminando, para que tengan una idea, llegar desde Chakandi hasta Brindavan. Y por supuesto que 3 meses caminando, no en un terreno como llano y todo seguro, sino que muy por el contrario. Estamos hablando que tiene que atravesar bosques, que tiene que atravesar lugares donde viven tigres, donde hay muchísimos malvivientes, las rutas no eran seguras. Fue como muy accidentado su viaje, que está con muchísimo detalle en el Prema Vilas, pero no me voy a referir a cada una de las etapas de su viaje, porque si no, no lo terminamos más. Pero lo importante es que él logra llegar a Brindavan. Cuando están las puertas de Brindavan, se detiene a descansar bajo un árbol porque estaba agotado y escucha a otros Vaishnavas comentar que había dejado el cuerpo Rupa Goswami. Imagínense la angustia que vuelve a sentir, que de esa angustia él se desmaya. Él absolutamente se desmaya porque decía, no puede ser otra vez. Y luego se logra recomponer y se encuentra con Shiva Goswami, quien lo toma como su alumno, como su estudiante, como uno de sus estudiantes. Vamos a ver que sus compañeros de estudios es Narottam Das Thakur y Shyamananda Pandit. O sea que ese es como que es el gran trío que se forma en Brindavan de los estudiantes predilectos de Shiva Goswami. Si bien Shiva Goswami no es su gurú, él recibe iniciación de Gopal Bhatta Goswami, que también trabajamos a este Goswami. Él recibe su iniciación con él, pero de sus estudios se va a encargar Shiva Goswami. Y Shiva Goswami, después de un tiempo de estar explicando las escrituras, le hace esta pregunta que vemos en pantalla. ¿Cuál es la esencia de nuestras enseñanzas Vaishnavas? Es como que es la pregunta. En una sola pregunta él tiene que contestar absolutamente todo. Y la respuesta de Srinivasa Acharya, que dejó muy feliz a Shiva Goswami, es esta. La esencia es que el señor Chaitanya Mahaprabhu es el Gurú Supremo. Las reglas y regulaciones del servicio devocional han sido escritas por Srila Rupa Goswami, quien es la guía de todos los devotos vida tras vida. El devoto debe siempre obedecer las instrucciones de su gurú, ya que ellas, o sea, las instrucciones, son eternas. Me encantó. Primero porque nos ubica un poco que tenemos la guía eterna de Srila Rupa Goswami, por eso nos llamamos Rupanugas, eso por un lado, y recordarnos que las instrucciones que nos da nuestro gurú son eternas,
O sea, en todas las vidas que nos toque encarnar, tenemos que cumplir, porque la relación con el gurú también es eterna. Es como para recordarnos esto que es muy importante para nuestra vida en general. Bien, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta o consulta o puedo seguir un poquito más? Mira, o sea, has dicho que los estudiantes que estaban a cargo de Jiva Goswami eran Shyamananda Pandit, Narottam y luego él, ¿no? Y Srinivas, ellos tres. Sí, Ah, sí, sí, ellos tres eran la tríada. Después vamos a sumar, perdón, un cuarto miembro para este club. búscate un poquito de agua o alguna cosita para beber. Perdón, La garganta. sí, sí, perdón. Srinivasacharya después va a convertirse en guru iniciador y va a tener una relación muy fuerte los tres con un discípulo de él que se llama Ramachandra, em, que es impresionante la relación que se convierten como en un cuarteto, pero no me quiero adelantar porque eso les voy a contar más adelante. Pero realmente se convierten en cuatro almas que tienen como único fin en sus vidas hacer servicio devocional y expandir el movimiento del Señor Chaitanya. Es como que están fijos en eso. Ellos, tú sabes, se sabe si ambos eran como 100% dedicados a, que no tenían familia, sino que eran como monjes todos o- Narottam no tenía familia, Shyamananda tampoco, y el que es su discípulo sí, porque tenía familia, estaba casado. Lo conoce el día de su casamiento, pero no me quiero adelantar ni tianqui. Ah, no, yo digo Srinivas. ¿Srinivas estaba casado? En este momento no, pero Ah, después se luego casa. sí. Ah, vale. Sí, sí. Perdón. Hay un evento que él realiza, que es el Goura Purnima, que ya habíamos hablado de este evento que fue impresionante en su magnitud, porque fue un año después de la partida del señor Chaitanya. Janava Ishvari Goswamini fue la que ideó este evento, que se convirtió en un evento multitudinario. Las invitaciones las hizo a mano Srinivasacharya, con un estilo muy particular, porque era lo que cuentan, porque claro, no tenemos ni una invitación. ¿Qué daría cualquier Vaishnava por tener en su mano una invitación creada por Srinivasacharya para este evento, ¿no es cierto? Que tenía una forma muy poética, era como una especie de poema de 6 líneas, donde invitaba a todos los Vaishnavas a conmemorar la vida del señor Chaitanya Mahaprabhu. Por supuesto que ya sabemos que fue un evento muy, muy exitoso, que involucró a muchísima gente, que fueron miles de Vaishnavas que se preocuparon porque todo el mundo tuviera prasada. Los kirtan que se hicieron fueron tan extáticos que bajaron el señor Chaitanya, el señor Nityananda, Srila Rupa Goswami, todos los que allá habían dejado este planeta, bajaron exclusivamente para un kirtan que lideró Narottam Das Thakur, y que luego cuando termina la sensación, y bueno, y obviamente termina el kirtan y se vuelven a ir todas estas grandes personalidades, la sensación de desasosiego, de angustia y de separación era tan grande que Janava Ishvari, en su gran inteligencia para saber captar las emociones de todos estos Vaishnavas, decidió cambiar el modo y hacer lo que hoy se conoce como el Festival de Holi, el de las esencias y el de los colores. Eso se hizo en ese momento
por primera vez para cambiar el modo tan triste que tenían todos los Vaishnavas, porque estuvieron cantando y bailando con el señor Chaitanya Mahaprabhu, estuvieron ahí con el señor Nityananda, estuvieron ahí con Srila Rupa Goswami, con todos los que ya habían dejado este planeta, y de golpe sentir como ese vacío, ese agujero en el corazón, los, los entristeció muchísimo. Entonces ella con su gran destreza y habilidad se dio cuenta que si no hacía algo rápido, la gente iba a entrar en un modo de angustia muy fuerte. Entonces ideó esto en el momento. Por eso les digo que era realmente una mujer muy brillante para ocurrirse así rápidamente, sacar de la galera y armar este festival. Empezó a pedir que traigan esencias, que traigan este tipo de tintes, y explicó qué es lo que quería hacer y que trajeran a las deidades, y empezó. Y cambió automáticamente el humor de nuevo, y se terminó del festival de una manera mucho más alegre. Oye, qué curioso, porque fíjate, eso yo nunca lo había escuchado. Incluso no se celebra mucho el Holi dentro del mundo de los No, Vaishnavas. no, Hombre, pues no. lo podíamos celebrar, ¿no? Claro que hay que ponerse unas ropas que no te importe que se manchen y tal, Aptas para ese tipo de cosas, claro. pero no lo sabía yo. Yo me pensaba que era algo pagano, fíjate. No, no, no. Fue la respuesta a la situación esta. Es ella, cuando hablamos de Shana Vaishvari, sabemos que es una mujer extremadamente inteligente, y que es como la contraparte del señor Nityananda, ¿no es cierto? Y está muy sensible a todo lo que pasa en los Vaishnavas. Y ella detecta inmediatamente que si ella no crea algo, la gente va a tener una angustia que no se le va a poder ir. Y ya le había costado sacar mucho la desolación en todos los devotos cuando dejó el cuerpo, dejó el planeta el señor Chaitanya. Entonces volver a repetir eso no quería. Por eso se le ocurre hacer esto. Así que bueno. Bien. Hay una amistad en este cuarteto trascendental que les decía que está Narottam, Srinivasa, Ramachandra Kaviraj y Shyamananda Pandit. Ramachandra Kaviraj es discípulo de Srinivasa Acharya, que como les comenté hace unos segundos, Ramachandra Kaviraj estaba en su boda, en el palanquín, en la boda, y está Srinivasa Acharya pasando. Vieron que en India, en esas épocas, y creo que hasta el día de hoy se hace, van en los palanquines y todo el mundo saluda, se canta, bueno, se tiran flores, etcétera, etcétera. Es como muy alegre la cosa y es como como un desfile, etcétera, etcétera. Y Ramachandra era conocido por su belleza, era un hombre muy, muy bello y a su vez muy erudito. Era una combinación muy rara de tener esas dos cualidades en una misma persona. Srinivasa, cuando lo ve, pregunta que quién es ese hombre, porque la belleza que tiene podría ser muy buena para el movimiento, porque podría atraer más gente. Y cuando le dicen que encima es un erudito, dice, bueno, fenomenal. Automáticamente empieza a pedirle al señor Chaitanya Mahaprabhu que le ablande el corazón a este hombre y que empiece a acercarse a él. Lo que él no se imaginó, esto lo cuentan con muchísimo detalle en el Karnananda, Sri Karnananda de Yadunandana Das. Lo que él nunca imaginó es que, sin pensarlo, ¿no es cierto? Esa noche, la noche de bodas, este hombre iba a estar obsesionado con ese hombre que había visto que le había parecido un santo. Entonces, como le había parecido un santo, ni bien se levantó a la mañana siguiente, pidió ayuda a los vecinos a ver dónde estaba Srinivasa Acharya. Cuando entró en su casa, los sirvientes lo hicieron pasar, etcétera, etcétera, se tiró a los pies
de Srinivasacharya y le pidió refugio, que él quería ser su discípulo. O sea, fíjense cómo actuó el señor Chaitanya, uno pidiendo que el otro eh, se alíe en esta expansión de la conciencia de Krishna. Y empezó una amistad muy, muy fuerte entre ellos. Es más, Ramachandra Kaviraj estaba recién casado, a su vez Srinivasacharya estaba casado con Gauranga Priya, que es quien vamos a hablar en un ratito, y Ishvari es el nombre de su segunda esposa, primera esposa. Ishvari es la primera y Gauranga Priya es la segunda. Y después nacen 3 hijas y un hijo varón. Las 3 hijas mujeres que tiene Srinivasacharya son Gemlata o Gemalata, lo pueden encontrar de las dos maneras, Krishna Priya y Danchana Latika. Y el varón era Gati Govinda. Todas personalidades muy excepcionales. Gemalata es la que más conocemos, que fue también guru iniciador, una Goswamini. Y la segunda esposa, se dicen que las 2 esposas fueron, eso lo encontré en el Sri Krishnananda, Karnananda, perdón, que las 2 fueron gurus, iniciadoras, o sea, Goswaminis, pero de la segunda ni siquiera ningún discípulo escribió ni una línea sobre ella. Así que no me animo a decir públicamente que sí que fue, porque no tengo de dónde contrastarlo. No hay nada escrito, solo el comentario de Yadunandana Das que dice que las 2 esposas fueron. No hay otra más. En historia necesitamos por lo menos 2 fuentes para dar algo como verídico, pero bueno, en este caso sabemos que son ¿El 2. comentario de quién, perdón? Yadunandana Das, que es el discípulo más famoso de Gemalata, la hija de Srinivasacharya, que hace una descripción de ella que ya les voy a comentar porque es bellísima, bellísima cómo describe a su guru. Hermosa, muy hermosa. Srinivasacharya se especializó, vieron que como que cada uno tiene sus habilidades. Él tenía la habilidad o tenía la inclinación de todo lo que era instalación de deidades. Y en el festival de Gaura Purnima está descrito las instalaciones de estas deidades que están aquí. Sri Gauranga, no sé si ustedes ven bien la pantalla, porque por las dudas tengo miedo que ustedes no ven. Sí, se ve, la pantalla se Está. ve bien. ¿Y quién está diciendo que se especializó en la instalación de deidades? Srinivasacharya. Srinivasacharya, vale. Sí, sí, él era como el especialista en instalación de deidades y él se encargó de instalar en esta oportunidad de Gaura Purnima estas deidades que les voy a leer. Sri Gauranga, Sri Balavikanta, Sri Vashmohan, Sri Krishna, Sri Radhakanta y Sri Radharaman. Todas estas deidades están esparcidas por varias ciudades dentro de la India, que van desde Mayapur hasta Bangladesh, y la que está perdida, que por eso la subrayé, es la de Sri Krishna. En uno de los tantos intentos de los musulmanes de tirar abajo deidades, se pierden, no se sabe dónde está exactamente, no hay registro escrito, ni siquiera registro oral, porque por lo menos en algunos casos había registro oral de dónde podía estar la deidad. Pero en este caso ni siquiera tenemos ni registro oral, o sea, ni tradición oral que cuenta dónde fue a parar esta deidad, ni por escrito. Así que es una deidad que hasta el momento se tiene que dar por perdida, hasta que la deidad decida reaparecer. ¿Y la de Sri Radharaman es la del Loi Bazar de Brindavan? Exacto, sí, sí. Por eso le decía que están como todas desparramadas en distintas ciudades de la India, que va desde Mayapur hasta Brindavan, o sea, desparramadas. En cuanto,
vieron que la mayoría de los Goswamis dejaron muchísimo escrito. En el caso de Srinivasacharya, solo dejó por escrito 5 canciones y un libro de comentarios de algunos versos del Srimad Bhagavatam. Nada más. Es todo lo que tenemos sobre él, porque él se dedicó exclusivamente a, bueno, la instalación de deidades, como comentamos recién, pero también a todo lo que es prédica. Y acá con el tema de la prédica hay que hacer un inciso en la situación que había comentado al principio, cuando hice la introducción de Srinivasacharya, que él tiene la tarea de llevar desde Vrindavan hasta Bengala, hasta el sur de la India, los libros escritos por los Goswamis, ya traducidos, para que justamente por el pedido de Shanava Ishvari no se perdiera ni se alterara el conocimiento transmitido por el señor Chaitanya. Entonces él tiene una carga muy importante, es una carga preciosa la que lleva ahí, lleva libros. Y cuando va atravesando un reino que se llama Vishnupad, el astrólogo del rey le hace saber que va a pasar por ese reino una carga muy preciosa, muy rica. El rey, ¿qué es lo que piensa? Van a traer oro, piedras preciosas, metales, no sé, cualquier cosa, no libros. En su cabeza no estaban los libros como algo que fuese, digamos, sumamente rico. Entonces manda a robar ese cargamento. Por supuesto que la decepción que tiene cuando ve que son libros. Manda a robar eso. Los custodios del palacio obviamente tienen éxito en la misión y le roban los libros a Srinivasacharya. Srinivasacharya se queda, porque él iba en procesión con Narottam y Shyamananda Pandit hasta Kenturi, que era el lugar donde se celebraba el Gora Purnima, y les dice que no se preocupen, que él se va a encargar de recuperar este cargamento tan precioso para ellos. Pide una audiencia con el rey. El rey, por supuesto, lo recibe y cuando le explica qué es lo que él lleva, que es un cargamento divino, que es un cargamento precioso para él, porque empieza a explicarle, y el poder de oratoria que tiene Srinivasacharya era tan grande que el rey se convirtió. El rey se convirtió en Vaishnava, y no solamente que se convirtió en Vaishnava, sino que se convirtió en discípulo de Srinivasacharya. A esto hay que sumarle que fue tanto, empezó a dar clases en esos días que se quedó, que cada vez más miembros de la corte real empezaron a convertirse en Vaishnavas y se terminó creando un decreto real por el cual se exhortaba a la población general a cantar el Mahamantra como una actividad obligatoria del reino. Es decir, que Vishnupad se convirtió en una especie del reino ideal, porque todos los ciudadanos tenían que cantar el Mahamantra. Vishnupura se llama la ciudad, el reino. Y automáticamente luego él sigue su camino, pero él no deja de tener contacto con este discípulo que es rey, y este rey en el Bhakti Ratnakara y en el Prema Vilas se cuenta con muchísimo detalle que él empieza a tener sueños donde empieza a recitar poesía sobre los pies del loto del señor Chaitanya, del señor Nityananda, y se da cuenta que se convierte en una carga para él, la riqueza, el poder y todo lo que ostenta en este planeta, pero también su esposa le hace ver que lo que está haciendo él de hacer que los ciudadanos sean Vaishnavas, que se cante el Mahamantra
en todo el reino como algo obligatorio, también es algo que está ayudando a la expansión del movimiento. Entonces él mantiene su cargo por recomendación de su esposa, porque obviamente quería dejar todo y seguirlo a Srinivasacharya, pero le recomiendan que no. Su esposa es muy inteligente, le dice que no es su lugar, que no es su dharma, que él tiene que reinar y que él tiene que reinar acorde con estos nuevos conocimientos que él tenía. Entonces él se dedica durante todo lo que le queda de su reinado a cumplir las normas Vaishnavas dentro de su reinado y a sugerir y exigir, en algunos casos, depende qué circunstancias, que se cumplan estas normas Vaishnavas dentro de su reino. Así que, por supuesto, que si uno lo ve desde el punto de vista del movimiento, lo que estaba haciendo él era expandir el movimiento y era mucho más importante que siguiera en su cargo y no que abandonara todo y se fuera a seguirlo a Srinivasacharya. Bien, hay una canción que tengo aquí que se llama Sri Sadastaka, que es una de las canciones creadas por, no sé por qué no veo. Está ¿Por en qué? blanco. Sale como Ajá, de momento, sale canción Sri Sat Ashtaka, pero está en no blanco. se ve. Bueno, déjenme un segundito que la busco y se las comparto del otro lado. No sé por qué no se ve. Sri Sad Goswami, acá me corrige su tapa. ¿Cómo se llama? Un segundito que la busco para compartirlas por YouTube porque no me aparece. No sé por qué la había pegado, pero ahora no se ve. Así que un segundito que ya se las busco para mostrársela porque es bellísima. ¿Es Que conocida? la canta Prabhupada, Ah, para que ya se las comparto. Un segundito, acá la tengo. Había elegido justamente la que está, no sé por qué, estos misterios de... sí, eso pasa. Mira, a mí me pasa con lo de la barra. Ya llevo 2 días con el asunto de la barra esta, rarísimo. Ay, Solo veo un trocito de barra. Krishna Chaitanya. A ver, paren, que les voy a compartir el sonido porque si no me van a escuchar a mí y no me interesa que me escuchen a mí, sino que escuchen la canción, aunque sea un poquito para que vean que es una belleza. A ver. Ah, sí. Krishna, Kirtana. Es conocida. Krishna Kirtana Ganana Tana Pano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau Sri Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuva Bharavahantarakam Bande Rupa Sanatana Raghujagam Sri Jiva Gopalakam Esa es, creo que la conocen. Mm, Sí, ¿no es cierto? Me parecía. sí. Bueno, nada, no sé qué me pasa, pero no la puedo mostrar bien como la tenía. Bueno, es muy larga, tiene muchos Es versos, súper no te larga, cabría pero allí. era Sí, para que supieran que sí. esa canción es obra de Srinivasacharya, que es una dulzura, que si la pueden escuchar, escúchenla después. Mm, Pero quiero hablar un poquito también de las devotas, mm. de las Goswaminis. Sobre todo,
Voy a compartir pantalla de nuevo. Discúlpenme con estas idas y venidas que los Esa estoy... canción que nos has mostrado se canta siempre cuando se quiere hablar de de alguno de los Goswamis, pues se Sí, canta esa canción, porque como habla de todos y los glorifica a exacto. todos. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la canción, una de las más famosas creadas por Srinivasacharya. Así que imagínense si no era un néctar. Bueno, Gemalata Thakurani es la hija, la primera hija que tiene Srinivasacharya. Como sabemos, las Goswaminis es muy difícil encontrar información sobre ellas o que hayan dejado por escrito ellas o que escriban sus discípulos sobre ellas o que haya alguna imagen de ellas. En el caso de Gemalata Thakurani no tenemos ni imagen ni nada por escrito de ella, pero sí hay discípulos de ellas que escribieron sobre específicamente Yadunandana Das en su libro Sri Karnananda la describe. Y a mí me gusta muchísimo. Bueno, la imagen que tengo acá es lo único que tengo de imagen de ella, que es el Pushpa Samadhi que está al lado del Samadhi de su papá, de su padre, de Srinivasacharya. Y escuchen esto lo que dice en la introducción, cómo describe a su maestro espiritual Yadunandana Das. Dice, adora los pies del Guru, que es la única morada de paz y que es la mina de todas las buenas cualidades. La hija del Srinivasa es Sri Gemalata, cuyo nombre puede traer la realización de todos los deseos, encontrándome en la oscuridad total de la ignorancia y en condenación total, ella me dio su amable refugio y por su misericordia mis ojos se han abierto, desechando la oscuridad de la ignorancia. Bellísima, bellísima manera de describir la relación del discípulo y el maestro. Bien. Hay una descripción que está en el Karnananda, en el capítulo 2, en el último párrafo, de quiénes fueron algunos de los discípulos de Gemalata Thakurani. Y dice así, ahora se describirán los discípulos de Sri Gemalata. Sri Subala Chandra, espera un cachito que tengo que mover esto, Thakura y su sobrino Sri Gokula Chakravarti fueron sus discípulos. Sri Radha Vallabha Thakura de la aldea Mandala, Sri Vallabhadasa de la familia Goswami y Yadunandana Vaidya Dasa de la aldea Malihati fueron todos discípulos de Sri Ishvari. Kanurama Chakravarti y sus dos sirvientes Darpanayana y Chandi, Ramacharana, Madhumiswas y Radhakanta Vaidya fueron otros discípulos de Gemalata. Yagadisa Kaviraj y su seguidor, que era hermano de Radha Vallabha Kaviraj, fueron iniciados por Gemalata. Esto está en este libro que les decía, que es obra de Yadunandana Das, Sri Karnananda, en el capítulo 2, en el último párrafo. Es lo único que tenemos por escrito sobre ella. Y en el caso, para esto agradezco enormemente a su gracia Chaturanga Prabhu por haberme pasado el libro, porque no es fácil conseguirlo. Y una preguntita, ¿se Sí. sabe si en el caso de Gemalata, si eso ella fue, digamos, un poquito de cómo fue la historia, de si aprendió con su padre? Sí, sí, eso es Y lo que se sabe. El instructor de ellas, de Gemalata y de las esposas, fue Srinivasa, porque son aprendió discípulas con de el él. padre y luego, pues si se llegó a casar o ya no directamente fue renunciante, No no se sabemos sabe, nada, no se sabe. no hay nada, porque fíjate lo que tenemos, estas listas de quiénes fueron sus discípulos, en el caso de Gemalata, pero en el caso de Gauranga Priya es más hermético todavía, porque hay menos, hay mucho menos. Ahí les muestro, un segundito por favor, ahí está, no veía el cursor, perdón. Gauranga Priya
Se sabe que era de una familia brahmana Chakrabarti y su padre era Raghunatha Chakrabarti, un residente de Gopalapura. Ella tuvo un gran número de discípulos, no se sabe cuántos, eso es otro número. No tenemos números exactos para decir cuántos devotos hizo, no sabemos cuántos eran sus discípulos. Y uno de ellos fue Guru Charanadasa, quien escribió un libro a su orden llamado Premamrita, el cual está basado en el Prema Vilasa. Y encontramos esto del Karnananda, que es del de Yadunanda Das, que dice, perdón, la primera esposa del Srinivasacharya, Srimati Ishvari Thakurani, era una dama altamente devocional. Eso es todo lo que tenemos sobre ella. Gauranga Priya, su segunda esposa, también poseía exaltadas cualidades devocionales. Con el tiempo, muchas personas se convirtieron en discípulos de Srinivasacharya y sus esposas. Fíjense que este es el único dato que dice que la primera esposa, Ishvari Thakurani, también fue guru o Goswamini, pero no tengo otro dato para contrastarlo. Y estuve en conversación con su gracia Chaturanga Prabhu y me dijo que esto es lo único que hay. Perdón, no hay nada más por escrito que mencione algo más sobre Ishvari, la primera esposa. Es como muy hermético todo. Y por casualidad, ¿tú escuchaste alguna vez así de tu guru? ¿Cuáles son las razones de por qué al respecto de las grandes Vaishnavis hay poca información? ¿Has escuchado así algo? Mi guru no se ha expedido al respecto, pero la lógica dice que en el tratamiento en general de las mujeres en la historia ha sido silenciado, o por lo menos no silenciado, pero ignorado. Es una constante en todas las culturas. Solo hay casos excepcionales. Lo vemos en el catolicismo, lo vemos en En la ciencia incluso, ¿verdad? Marie Curie. la Bueno, Marie Curie ciencia. todavía sí, pero anteriores, incluso a veces eran como lo que se hablaba antes de los negros. Los Exacto. negros eran unos que escribían, pero luego había otra persona que, no es que fueran negros, pero que se le pone ese nombre de negros, Sí, como que es una persona que lo hace, pero luego la otra figura como que lo ha hecho, como que es el autor. En la exacto, ciencia pasaba eso también, por cuando había supuesto. alguna mujer como muy relevante y que hacía investigaciones y tenía resultados, luego se le atribuye incluso Al obras esposo, literarias también. sí, sí. Lamentablemente es una constante en la historia de la humanidad, Mm, así que no tengo más que esto para ofrecerles porque es lo que hay. claro. Sí. Estuvimos buscando con los devotos muchísimas y no hay nada más que esto. Ujú, Le pedía ayuda incluso a su santidad Banu Swami Maharaj y también me dijo que esto es todo lo que hay, que no busque más porque no hay. O sea, ujú. lamentablemente es muy poquito lo que tenemos. No tengo imágenes, no tengo, o sea, y ni siquiera de Gemalata tenemos el Puspa Samadhi, nada más. Es todo lo que hay, Ujú. todo lo que hay. Bueno, como conclusión, Srinivasa Acharya fue un devoto excepcional que a pesar de no haber podido conocer físicamente al señor Chaitanya o al señor Nityananda, estuvieron siempre presentes en toda su vida. Bueno, lo tuvo presente, como dijimos, en sueños y estuvo muy marcado su, su nacimiento por este deseo del señor Chaitanya. Y en el mundo espiritual quiero cerrar con esto, que usé como fuente el Prema Vilas y el Sri Karnananda, que trabajan muchísimo a Srinivasacharya. Él es Mani Manjari, cuyo servicio es asistir a Guna Manjari, que Guna Manjari, acá los pasatiempos los lilas del señor Chaitanya es Gopal Bhatta Goswami, que sabemos que Gopal Bhatta Goswami es el gurú iniciador de Srinivasacharya.
y asiste a Guna Manjari en su servicio a Radha y Krishna. Y hay un pasatiempo bellísimo, bellísimo de Srinivasacharya, que él estaba en Vrindavan frente a sus deidades, atendiendo a sus deidades. Ya era un hombre mayor, tenía muchos discípulos alrededor de él, y entra en éxtasis. Esto lo cuentan en estos dos libros que les cité aquí. Entra en éxtasis y fue transportado a Goloka Vrindavan, y allí él se ve a sí mismo en el cuerpo de Mani Manjari y se encuentra con todas las Manjaris y ve como que hay una gran revolución, que están todas como muy exacerbadas por algo y no entiende qué pasa. Están todos a las orillas del río, están todas, perdón, a orillas del río Yamuna, viendo a Radha y a Krishna, y les leo como dice textual. Dice: jugando en las oscuras aguas llenas de flores de loto, haciendo olas y jugando con los peces. Luego, Radha, Krishna y las gopis salieron del río, se vistieron con ropas limpias, y mientras las gopis decoraban a Radha, se dieron cuenta que su arete de la nariz se había extraviado. Se debía haber caído durante los juegos acuáticos. Entonces, Sri Rupa Manjari le pide a Mani Manjari que vaya a encontrar ese arete perdido. Por supuesto que Mani Manjari, que se había visto recién como Mani Manjari, era Srinivasacharya, se da cuenta dónde debe estar, busca en el lecho del río, que está todo lleno de barro, lo encuentra y, según estas escrituras mencionadas, el arete estaba cubierto de hojas y barro. Lo limpia con mucha destreza y Srinivasacharya estaba, por supuesto, haciendo este pasatiempo trascendental con las gopis, con Radha y con Krishna, pero él seguía parado en Vrindavan frente a sus deidades, e iban pasando los días y los discípulos estaban muy nerviosos, porque, claro, ver parada una persona en éxtasis, tu gurú, y no entendían qué podían hacer, qué pasaba. Mientras tanto, él estaba en Vrindavan y le da ese arete a Rupa Manjari, que con una habilidad excepcional se lo vuelve a colocar en la nariz a Radharani, y lo invitan. Radharani le sonríe y le agradece a Mani Manjari, Srinivasacharya, y lo invitan a que permanezca con ellas. Y, por supuesto, no va a decir que no a esta oportunidad, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera estar ahí con las gopis, con Radha, con Krishna? Y Rupa Manjari le empieza a masajear el tobillo a Radharani, y lo invita a Srinivasacharya, convertido en esta gopi, Mani Manjari, a que haga lo mismo. Automáticamente le empieza a hacer lo mismo, y luego Krishna corta esa situación porque empieza a hablar, pero antes Radharani estaba como masticando unas hojas de betel y le da un poquito de eso que tenía en la boca, se lo da a Mani Manjari, que lo empieza a comer inmediatamente, y en eso los discípulos empiezan a zamarrearlo en Vrindavan de la tierra, a Srinivasacharya, y se despierta y sigue masticando ese betel, esas hojitas de betel que le había dado Radharani. Ese maja prasada, y todos los majas que se le ocurran. Así que me encantó ese pasatiempo que está en estos dos libros, contado con muchísimo detalle, en el Prema Vilas y en el Sri Karnananda. Y bueno, quería compartirlos con ustedes. Realmente unas personalidades, los tres, muy importantes. Lástima que de las Goswaminis tengamos tan poca información, solo esto que
que les comenté. Bueno, las fuentes del trabajo de hoy es estas tres que mencioné anteriormente, el Bhakti Ratnakara, el Prema Vilas y el Sri Karnananda. Muchísimas gracias por estar acá, por escucharme. Hare Krishna. No sé si tienen preguntas o dudas, quejas, Hare reclamos. Krishna, muchísimas gracias, Marisha. Muchas gracias. A ver. Todo esto que acaba de contar Marisa, según el calendario juliano, ¿sobre qué año correspondería a nuestro calendario? Para situarme más o menos. Siglo XVI, lo único que te puedo decir. Siglo 1500 XVI. y pico has dicho antes, ¿no? Finales de 1530 el 1500. nacimiento, de ahí en adelante, pero siglo XVI. Ya. Y de la canción esa que has puesto de Prabhupada cantando, existe por supuesto la traducción al español también, ¿no? Sí, debe estar en alguno de las Los opciones de YouTube. cancioneros. En el cancionero En los Vaishnava cancioneros viene. Vaishnava están. Sí. Vale. ¿No lo tienes el cancionero, Wenceslao? Sí, tengo 3 o 4 Pues cancioneros. busca Bueno, Sat Goswami Ashtaka. Sat Goswami Ashtaka son 8 versos y muy así, y siempre termina Bande Rupa. ese, en ese está. En ese está. Yo En tengo este, una ¿verdad? copia. Sí, ahí Vale. está. Pues ya. Y está Y el traducido al estribillo español. Bande Rupa Sanatana Ragu Exacto. Yugo. Es muy conocida esta Sí, canción. sí, Sat Goswami Ashtaka. sí. Bueno, esa es obra de Srinivasacharya. Ujú. Yo me quedé pensando mucho porque cuando encontré que Sarasvati, la semidiosa, se le había aparecido para que no estudiara, que no se contaminara, que él simplemente se dedicara a cantar el Mahamantra. Ujú. Voy a contar esto que habíamos hablado con vos, Nityangi. Nityangi hace muy poco tiempo me pidió que arme una clase sobre Sarasvati, sobre cómo se llega a ese cargo de semidiosa, su historia, porque no es el primer caso que aparece que un devoto tiene esta misericordia o tiene esta revelación por parte de ella. Y encontré material, ya pedí material, así que Ah, o la sea que te próxima estás clase, preparando la clase, ¿no? sí, Ella es ya la estoy. esposa del señor Brahma. Ahí estuve hasta hoy a la mañana, a las 5 de la mañana estaba discutiendo con mi Gurudeva sobre este tema, Ah, porque él me decía que hay historias que son como incoherentes dentro de la historia, porque algunos lo ponen como esposa del señor Brahma, pero otros que lo ponen como hija del señor como Brahma. hija. Sí, ahí están las dos opciones. Ah. Entonces Bueno, él es que necesariamente tiene que ser hija, claro, porque si él es el primer ser creado, exacto, pues, exacto. pues tiene que, todos los seres que vienen después son sus hijos. Por eso mismo te digo, Sí, que claro, por eso claro. estábamos hoy a la mañana discutiendo esto. Así que bueno, la próxima clase, Krishna mediante, obviamente, Pues claro, y nos cuentas esto así, a ver cuál es será la Sarasvati. conclusión. Claro, claro. No necesariamente tiene que ser hija, claro. Es Ujú. que no nos queda otra, si él fue el primero, claro. Sí, sí, salvo que Krishna no quiera hacer algún arreglo y traiga otro ser de Claro, otro lado bueno, en otro ahí en un tengo momento varias dado. historias para ver en carpeta, que ya estuve recopilando material, ahora me tengo que sentar a leerlo, obviamente, pero bueno, nada. Pues qué interesante, vale, pues qué bien. Ya tú ya luego nos dirás cuando ya te ha dado tiempo de prepararlo y ya le ponemos fecha para tu siguiente clase, claro. Qué bien, qué Bueno, interesante. Ya lo he encontrado. Sí, Yaganastaka. es, No, ya no, ganas, no. no, es Sri Sad Goswami Hasta Ashtaka. acá. Hasta. Sí, salgo. Vale. Sad O Swami con G. Goswami, las Con dos G. cosas. Sad Va, Goswami. vale, muchas gracias. Ya lo miro ahora. Vale. Muy bien, Ay, muchas gracias, Marisa, por tu buen discurso. gracias. Estos discursos no se pillan fácilmente todos los días, porque todo está en un paréntesis del conocimiento. Y lo que siempre digo, ¿cómo es que a la mujer no le dan la importancia que tiene? Si la mujer es la madre, es la que manda en todo.
Sí, ¿por qué tanto silenciar en la ciencia, en toda la religión y toda la mujer apartar? Si es la madre, si es la dueña de todo conocimiento. ¿Por qué creéis que es? Vamos a decir nosotros, a ver por qué pensamos que es. Hombre, ¿Por qué? por Pues yo creo, machismo puro, Por Sí, pero envidia. ¿por qué? ¿Por qué? Por envidia. Por machismo. envidia. no, envidia no, perdón, que yo creo que igual pues, como es el sexo débil, pues por eso siempre el hombre ha sido como, venga, un poco como más mandón, se podría decir, Por no, la bueno, cuestión de que siempre, pues, la ley del más fuerte, digamos, ¿no? Que el que es más fuerte impone la ley. correcto. Eso del sexo débil es como se dice, la ignorancia atrevida. ¿Por qué va a ser el sexo débil? Ahora, si se va a poner a descargar un camión de saco de cemento, pues bueno, la naturaleza al hombre lo ha dispuesto con más musculatura, pero no va ahí el tema del sexo débil, porque una mujer aguanta 1000 veces más que un hombre. Hombre, el parto lo aguanta y duele mucho, ¿no? Sí, no, de según dicen, yo no en esta vida al menos no he parido. Eso es el sexo débil, es puro machismo. Yo pienso que en el caso de la espiritualidad, sí, puede haber muchas razones, ¿no? Porque como hay muchas personas de por medio, pues pueden haber personas envidiosas, pero otras que no sean envidiosas y que sean nobles y puras. Y la razón será porque siempre en el mundo, en la vida espiritual, hay como una separación de sexos, ¿no? Para tener más orden y sí, para que no haya dispersión, ¿no? Para canalizar mejor las energías, pues están como por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Y entonces, pues como en ese contexto era más bien de hombres, pues entonces por eso no se mezclaba tanto y no se sabe tanto las historias de la mujer. Si hubiera habido paralelamente otro grupo, ¿no? de devotas, pues quizás dentro de ese grupo sí que se hubiera hablado, pero de una manera u otra no, no ha sucedido esto. Hoy en día, pues no sé. Un detalle que también hay que pensar es que donde escribían todos estos, muchas cosas se han perdido, porque lo que usaban como soporte de escritura eran hojas de palma, y las hojas de Se palma la son comen los muy bichos, ¿no? frágiles, Claro, se lo comen los bichos, se descomponen solas. claro, muy rápido se descompone. Así que si hubo algo escrito que no se cuidó con el debido cuidado, digamos, valga la redundancia, se pierde, porque el soporte de esa época era todo hojas de palma, no hay otra, no había otra opción de escritura, no había papel, entonces era palma. Y el papel Esto también se hay que tenerlo en deteriora, cuenta. también se deteriora el papel. Sí, sí, pero menos que la palma. La Claro, palma es es que hay mucho que más irlo, frágil. para que no se deteriore, siempre hay que seguir, copiarlo otra vez y luego antes de Claro. que se deteriore, copiarlo otra vez y así. Y pensemos que la India tuvo también muchos embates Y contra el pasiones musulmanas sí, en donde contra el quemaban y vaishnavismo, entonces tampoco facilitaron las cosas. O sea, no, todo fue para como nada. muy complicado. Mucha Pero cosa, bueno, sí. nada, es Sí, lo que hay, es lo que tenemos claro, y es lo agradezcamos que lo que hay está. Mm, sí, Así que, sí, sí. nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Gracias a Marisa, ti, gracias a ti. Marisa. Muchas gracias Hare Gracias, Krishna, gracias, por la Hare gracias, energía Krishna. que Marisa. nos has dedicado. Bueno, muchísimas Eso. gracias. Un Hari servicio Hari, muy, muy bueno para nosotros. gracias. Y Y se bueno, y para agradece. las personas que escuchen después el vídeo. Claro, Bien. que luego lo escuchan. Bueno, que tengan un hermoso día. Lo Igualmente, mismo. muchas Hare gracias. Krishna. Hare Bueno, Krishna. venga, Hare pues Hare Krishna. Krishna, Haribol. Hari Hari.